Hola baguitas de 30 añitos, Sniper Skins entra al Discord de Ronchascun para encarar a Quinteca, donde Quinteca le dice que esa noche, tú te quisiste ir conmigo de calentona. Picantes declaraciones. Sandra, Sandra, ¿cómo estás? Que no estoy llorando, por favor. ¿Hola? Que no estoy llorando. Ya, ahora sí las escucho. El renegado Hola, entra hola. como ¿Cómo pendejo. estás? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás, noches. hija? ¿Cómo chucha entra después de todos sus videos Sí. que le saca? Estabas escuchando, te lo pasaron. Qué vergüenza. Dije, No, bueno, no, a ti. solamente quería aclarar un tema. Mira, yo no tengo nada en contra de las cosas que ustedes digan. Yo entiendo que es su trabajo. Si no lo dicen ustedes, normal, o sea, lo va a decir otro. O sea, yo entiendo el concepto de cómo funcionan los canales de salseo. No estoy criticando el trabajo. Pero yo ahorita quiero cerrar mi etapa de bullying, dotera y cosas así. Y bueno, respecto al señor Quinteca, también creo que es un tema apropiado para cerrar. Y quiero aprovechar, ¿no? Lo digo por respeto. Yo respeto mucho Smash, respeto mucho al señor Quinteca. Y siento Me que la respeta, palabra es dice. muy frágil, así que te voy a pasar unas cosas, Ronchas. Vas al chat general, ¿ok? Yo quiero aclarar una cosa. Yo siempre me quedo callado porque yo creo que es lo correcto, pero en esta ocasión no quiero quedarme callada. A mí me gustaría, Ronchas, que tú me expliques qué es lo que se dice de mí respecto del señor que está acá en la llamada y yo me encargo de decirte si es verdad o no es verdad. Por favor. ¿Qué es lo que he dicho? Sí, claro, para yo poder decirte si esto es así o no, Es que para yo no- cerrar. Yo quiero cerrar mi que- libro. Ya, a lo que se refiere, bueno, se ha visto, solamente quiere que te repita, creo. Claro, para darle contexto a la gente, que entienda. Sí, que dice que, o sea, la primera vez que se vieron, tú Ya. te regalaste, y ya está, Ya. frente a tus amigos y todo eso. Y que dice que tú Ya. criticas algo que tú también has hecho lo mismo. Se racha Mira, siempre feliz, ahí hay una contradicción, creo, porque el señor primero dijo que era dentro del Imabar, ¿ok? ¿Qué van a mutear, no? sé Está y yo me huevón, asesoré un poco. Dice, había cámaras, luego dijo que fue afuera del Imabar. Ok, Está huevón. vamos a decir que Vale. es verdad, ¿ok? Vamos a suponer que es cierto. Yo te quiero mandar, mira, si yo fuese, me gustaría que lo pongas. Yo lo respeto como tengo el respeto por cualquier persona. Si yo fuese la interesada, te está cargando el video, si puedes ponerlo. Ese video es de un mensaje que él me escribió ese mismo día a las 6 de la mañana. Y como puedes ver, yo ni siquiera abrí su mensaje. ¿Quién es? Si yo tuviera un interés, tal vez me gusta esa persona, me interesa, yo lo hubiera escrito. Ese mismo día yo conocí a Norca y a Yuna. Es otro video más pasado. A ver, ¿cuál te ha pasado? Nos pasó un video de... Ah, perdón, te pasé el otro, disculpa. Ese es otro video, disculpa. Me da risa. A ver, voy a pasar esto, debe ser este de Me acá. da risa, mándame. Ah, su madre. Es este de acá. Ok, ese es mi perfil. Ese es mi perfil de Instagram. A ver. Y puedes abrir el video si quieres. Ahí está que él me manda un saludo a las 6 de la mañana de ese mismo día. Yo no sé por qué razón. Y si tú te das cuenta, ahí abajo dice aceptar la solicitud de mensaje de bla, bla, bla. Yo ni siquiera le he abierto el mensaje. Porque no tengo interés, ¿me entiendes? Cuando alguien tiene interés o algo te gusta, buscas. Pero yo no he tenido. No estoy mintiendo. Estoy Hablo, mostrando lo que es. hablo. El señor puede abrir su Instagram si desea. También demostré lo mismo. Ahora, te mando otra más. Tú sabes que yo soy amiga de Sideral y tú sabes que, no, Sideral es mi amigo y era amigo también de ustedes. Mira también el chat. Me da risa. Mira también el chat. Ya, Sí, ya. no tengo problema. Mira también el ¿Lo chat. muestro, lo muestro, lo muestro? Sí, no hay problema, muéstralo. Sideral muchas veces me ha invitado a la casa y yo me echo la huevona. O sea, yo he tenido oportunidad de ir y no he ido. ¿Ok? Eso quiero dejar en claro. No he ido. Ahora, te mando una más. O sea, yo he tenido oportunidades para... Y lo digo con todo respeto. El gordo está escrito ahí algo. Sí, no hay problema. Yo, escúchame, esto no se trata, quiero que entienda, señor Abraham, que esto no se trata de fuleras, de show. Yo solamente quiero cerrar esa etapa, porque usted habla, y está bien que hable, es tu show, pero yo te pido por favor, o sea, yo no te conozco, yo no sé qué te he hecho, yo no, o sea, no sé, si tú tienes un problema con Smash, arréglalo con Smash. O sea, a mí déjame. Van a mechar ya. No me voy a mechar con nadie. Y te mando... El gordo con Smash.
Por eso, pero es que son problemas de hombres, no son de mujeres. No me metas a mí. Sandra, Te ahí te mando corto. una más. Te mando una más. ¿Ya? Me da risa. A ver, esto es en... A ver, ya mira, Ronchas, podrías poner este video en el segundo 7:44 de ese video. Minuto 7:44. Contexto, era un Chupi stream, Sideral, yo estaba reaccionando al stream, porque todos reaccionaban en ese momento, y el señor Sideral dice, va a venir Sandra Skins, y mira la reacción de Quintero, y yo no he ido, no fui a eso, también Sideral me invitó ahí, yo no fui. Si le pones con volumen... Sandra, ahí te puedo contar algo. Sí, dame un segundo, terminamos esto y pregúntame lo que tú No, quieras. es que lo que pasa es que tú me estás... A ver, lo que pasa es que tú me estás contestando a Quinteca. Le estás tirando a Sideral que nada tiene que ver en la llamada. Eso mismo, sí. Me está mostrando, escúchame, O sea, me está mostrando comentarios, o sea, mensajes que tienen que ver con Sideral cuando con Sideral nadie está hablando del tema. Y No, Sideral ya sabe cómo es que no entiendo, renegado, pero es que escúchame, entiende. Yo no estoy mostrando eso, yo te estoy diciendo que si fuese cierto que yo tuviese algún tipo de interés... Ya, buenas noches, ¿puedo hablar? Ya, ¿puedo hablar? Sí, claro, no hay problema. Ya, mira, no te vas a molestar, no te vas a ofender ni nada, ¿verdad? No, para nada. Ya, mira, te voy a decir las cosas como son. Número uno, yo no te conozco ni te conocí hasta ese día que te vi en Lima Bar, ¿ya? Ahora, sí, claro. Número dos, en ese momento yo tenía mujer, porque yo estaba con Bárbara, estaba con la mamá de mi hijo. Ok, segundo, entonces estábamos, yo he contado las cosas que pasó, ¿por qué? Porque así como, puta, o sea, yo creo que acá la gente no es estúpida, cuando alguien tira balas o lo que es porque ya, ok, crean su morbo, todos joden, chonguean y punto. Entonces, ahora, yo tiré algo, y yo como te digo, yo no miento, y yo puedo agarrar... discúlpame, sí mientes y muchas veces has mentido, y tú mismo has dicho que eres mitómano. Ya, ok, pues lo de ese día, bueno, no miento en algunas cosas, ese día yo te puedo describir lo que pasó, tal cual, y quiénes fueron las personas que estuvieron ahí, te dijeron, ya, ¿quieres que cuente qué fue lo que pasó? Estábamos hablando de Lima Bar primero adentro, ¿ok? Salimos de Lima Bar, ya estábamos hablando un buen rato y todo, obviamente no pasó nada porque ni tú te insinuaste, ni yo adentro, ni nada, estábamos conversando normal, y cuando salimos, tú te querías ir conmigo en mi carro, y todo estabas pegada a mí, literalmente colgándote de mí, y ahí estaba viendo vlogs, estaba viendo todos, y yo soy hombre, y dije, puta, ya, pero dije, en mi mente, yo tenía mujer, y Flox te dijo, oye, ven, chata, ven, te estaban jalando. Y yo te dije, sí, llévela. Y te llevaste, pero si yo, bueno, a ver, te digo algo. Tú todo el tiempo dijiste, quiero irme con Quinteca, yo me voy con él. Ya, entonces también no te hagas la que si nos íbamos juntos, que nos íbamos a ver el mar o nos íbamos a ver la playa. Okay. Entonces, ¿en qué mentí? Por eso te digo, yo estaba tan interesado en ti como tú dices. ¿Por qué en el mensaje que tú me mandaste a las 6 de la mañana ni siquiera abrí tu mensaje? Porque ahí viene lo que sigue, que yo me acuerdo qué es lo que pasó, pero involucra a más personas. ¿Quieres que hable? Pero yo no te he abierto. No, por eso te digo, escúchame, es que tu cuento, tu versión se cae, porque claro, supuestamente yo estaba interesada en ti, yo quería estar detrás de ti, yo me quería y yo estaba embelesada por ti, y luego, posterior a eso, me escribes. Si yo estuviese tan así, wow, por ti, yo te hubiera contestado. Yo ni siquiera ¿Quieres que te diga lo que pasó ese día y quiénes se fueron y por qué no contestaron y ni nada? No, pero ¿por qué no me respondes? Porque pasó algo, o sea, ustedes se fueron Pero porque, escúchame, no, pero tú dime, cuando tú estás interesado en alguien, buscas la forma de contactarte. Bueno, yo no sé si estabas interesado. Yo no sé si estabas interesado. Yo te cuento, yo estoy hablando de lo que pasó ese día. Pero tú estás diciendo, exacto, tú estás diciendo algo. Y metes a Flox cuando yo he hablado con Flox. Es que eso, Flox fue la que te jaló. Flox fue el que te jaló. Flox te dijo, chata, ven. Metes a Flox cuando Flox no tiene nada que ver. Y yo he hablado con Flox de esto. Y me dijo, no hagas caso, no te metas con esa gente, le gusta hacer show. Pero qué show, si es la realidad. O sea, no hay show, no hay show. Pero es exacto. Entonces, yo nuevamente voy y digo, yo he estado tan interesada en ti, ¿por qué las oportunidades que yo he podido acercarme, verte, las he rechazado? Yo no sé, porque yo también... Inclusive cuando has estado soltero, le he mandado un video de YouTube donde Sideral dice, va a venir Sandra, y tú sonríes, que de verdad dices, pero era te emocionas, no rechazas. Yo
Pero está ahí el video. Verlo. 7 minutos 44. Oh, puta. Ahí está. Tú sonríes, te emocionas y yo no fui. Sideral me invita a la inauguración de tu casa, yo no fui. Sideral me vuelve a invitar a una invitación de tu casa, yo no fui. Yo te digo te algo. Respeto, entiendo tu trabajo, entiendo tu show, Pero, entiendo, ya. y yo me he quedado callada todo este tiempo por respeto, pero por favor ya, o sea, de verdad. Pero ya que yo, ¿qué más he dicho aparte de eso? Yo te digo algo, si te mandé ese mensaje... Es que incomodas, escúchame, tú puedes hablar de tu vida, ¿Ya? pero no puedes hablar de la vida de otras personas. ¿Pero qué he hablado de tu vida? ¿He opinado del tema de lo que ha pasado? No, escúchame, tus palabras repercuten e incomodan. ¿Pero qué he dicho? Dime qué otra cosa he dicho que no se habla del tema. Yo he dicho las cosas Solo que eso lo has dicho, es tu palabra contra las cosas que yo he recolectado. Es que ahora te digo algo, mira, te voy a decir lo que pasó, te voy a decir la continuación del por qué el mensaje, gente. Pasó la situación así, salimos de Lima Bar, yo no quise que ella vaya a mi carro porque tenía mujer y en ese entonces, por nada del mundo, una mujer podía ir conmigo en mi carro y yo me fui con Masoku, ¿ok? Me fui con Masoku, entonces ella se fue con un grupo de chicos que no voy a decir nombres ni nada, no voy a decir quiénes eran, ya, pero en ese grupo habían 2 huevones que son causas míos. Te voy a decir las cosas como son. Estaban arrechos, mano. Y Masoku lo sabe. Estás hablando mal. Oye, y estás difamando a las personas nuevamente. Dios mío, es que yo... Cánsate. Dios mío. ¿Por qué te gusta hablar mal? Porque yo digo las cosas como son. En ese carro, lamentable. Las personas que estaban... No. Estás nuevamente... No digas nombres porque nadie tiene por qué Las saber. personas que estaban en ese coche... Ya, dime. Eran amigos de Vlogs. Claro. Y estábamos cuidando a una amiga que estaba mal. Estábamos cuidando y protegiendo a una amiga que... Ya, es que tú no quieres decir las cosas como son. ¿Sabes por qué? Yo te digo algo. Yo cuando estaba en el carro con Masoku, y Masoku no me va a dejar mentir, yo dije, Masoku, estos ya se fueron a hacer su encerrona, ya déjalo nomás. Yo quería es que tú piensas eso de todo el mundo. Ay, Dios mío. Yo dije, bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo vi. Exacto, es lo que yo vi. No deja de hablar mal de la gente si no tienes pruebas, si no tienes cosas. Bueno, yo te estoy mostrando con pruebas y te digo con todo respeto, yo no he tenido ningún tipo de interés en ti, no porque seas malo, no porque seas esto. Ya. O sea, simplemente somos personas distintas. Entonces, las personas he tenido oportunidad de acercarme a ti, ya. Lo he evitado, te estoy mostrando y aún así te cierras. O sea, y metes a otras personas que no tienen nada que ver y metes a otras personas para poder defenderte. Eso no es correcto. Ya. El resumen de esta conversación es que una persona que no tiene interés en la otra se quiere ir en el carro ebria con un ebrio solos. Ese es el resumen, esa es la conclusión. Que no tienes interés porque te quieres ir conmigo en mi carro. Eso es lo que tú estás diciendo contra mis pruebas. ¿Qué? Pero mismo día, a las 6 de la mañana, me has mandado una manito saludándome y yo, la verdad, te he bloqueado. Es que te digo el por qué te mandé eso, porque estaba con Masoku. Y yo he grabado, antes de bloquearte, he grabado eso donde ni he abierto tu bandeja. Ni siquiera te abrí el DM. Escúchame, te estoy diciendo por qué te escribí. Porque ¿dónde está mi interés? Que yo me moría por ti ese día por irme contigo. Bueno, entonces, como te digo, lo que pasó fue lo que pasó, yo no miento. Y si yo te escribí en ese momento fue porque Masoku me dijo, estamos con Masoku. Escribe para chupar aquí, porque queríamos seguir tomando. Pero te digo la verdad, puta, no quiero meter más gente, pero yo sé el por qué no seguimos un after. Yo sé por qué no fuimos a seguir un after. Yo sé los motivos y no lo voy a decir. Ahora, como te digo, yo digo lo que pasó. ¿Que te querías venir conmigo en mi carro? Sí. ¿Que tu amigo te jaló? Sí, eso fue lo que pasó. Ahora, si para ti querer irte con un hombre en un carro no es interés, ya bueno, no sé qué. Mira, no sé, de repente te iba a llevar a tu casa, ¿Cómo? O sea, discúlpame. Es que la verdad. Tienes clips donde con la misma facilidad mientes situaciones que luego han salido que eran falsas. Que me está diciendo que miento de que no quisiste venirte conmigo en mi carro. No quisiste. Dios mío, o sea, me estás... bien, mira, yo no tengo ningún problema si estoy dando tu versión, solamente te solamente te estoy mostrando pruebas, te estoy mostrando que si yo soy no mentiroso, está bien, si tú dices... Ni siquiera en tu prime. Si tú me dices que yo miento, bueno... Cuando estabas inaugurando tu house, cuando Sideral me invitó, que estabas en te digo, jamás quise ir. Cuando estabas en tu prime, cuando estabas soltero con las colombianas y dijiste que iba a venir Sandra y dijiste, tampoco quise ir. Bueno. Por favor.
Porque las cosas que tú tengas contra Smash es contra Smash. Yo no tengo nada A mí contra también. él, no tengo nada Lo he contra él. visto una vez en mi vida, no he tenido comunicación contigo más. Por eso, entonces yo fui la que, yo soy el que mintió, no, ok, hay que dejarlo en que Bueno, no, la gente no quise sacará estar sus conmigo. conclusiones. Ya, Yo no. estoy yendo con pruebas. Tú estás Bueno. yendo con tu palabra. Bueno. Que por cierto, tú mismo te has encargado de desprestigiar tu palabra. Oh, yo sé que soy un mitómano mentiroso, yo sé, pero también, mira, yo te digo algo, Y entonces, ¿por qué en esta ocasión hay que creerte? porque yo no soy loco y me acuerdo que Flox, Ok, ya, listo. Bueno, ya. Pero mira, No. Y yo me acuerdo hay un que video, Flox me te acuerdo jaló, que yo me donde acuerdo pasó tu todo. reacción a tu stream, Sandra, donde tú estás hablando con Flox, y creo que ahí está grabado donde Flox te dice tú estabas muy ebria. Sí, O la sea, verdad yo me estaba acuerdo ebria. La chica ebria, la que estaba hasta las últimas y casi se cae, eras tú. No, no era yo. No era otra, Mira, era puedes otra. buscar el video No, donde está había pasando tu otra. stream, y tú estabas en llamada con Flox, y Flox todavía te dice a ti, ¿por qué te prestas para mi show? Y te gritó y te esa vaina. Y ahí donde él No, también no. menciona a otras personas. Como te digo, mira, ahí cuando lo que habla la situación de afuera era que una de nuestras amigas estaba un poquito pasada. Yo te explico qué pasó. Salimos del Limabar, Flox estaba manejando, Flox no había tomado. Estábamos con un amigo que es de mucho tiempo, cercano a Flox y a mí, y fuimos con dos amigas más, que una de ellas estaba un poquito mal, y la íbamos a llevar a su casa, y la llevamos a su casa, y la dejamos acostada en su cama. Eso fue lo que pasó. ¿Entiendes? Como te digo, si tú dices que no hubo interés, ok. Yo no sé cuál fue la... Yo lo dejo ahí. Yo me acuerdo ese día que tú grabaste una historia y lo grabaste al borde de Mazoco todavía. No, yo grabé a todos. No, pero o sea, de hecho, que salían ahí el borde de Sí, Mazoco. sí, sí, te No, lo puedo buscar. ahora- Mira, si me das chance, puedo buscarla. Ahora- Sí, claro, es una ahora historia te- donde yo grabé para todos porque, pues, son historias, ¿me entiendes? O sea, es una historia en general. A Yo ver. cuando salgo guardo todo. Entonces, escúchame, Pero no. Roncha, yo soy Fue tan dentro del loco, box. yo soy tan loco e invento las cosas que también ese día fui a mi casa y le conté a Bárbara lo que pasó, porque Bárbara sabe, yo llegué a mi casa y lo primero que hice fue, Bárbara, pasó esta cosa, y Bárbara sabe, por eso cuando Bárbara menciona esa disquefulera, fue por la AA, le conté a Bárbara apenas llegué a mi casa. Mira, le a mí conté. lo que me Yo le dijeron, conté. a mí lo que me dijeron sinceramente, Yo no le sé si conté. Bárbara, yo no la puedo juzgar a ella, no la puedo juzgar como mujer, como madre, la entiendo. Yo no sé por qué tú utilizaste eso para hacer show o para terminar tu relación con ella, me usaron de excusa, usar esa polémica. Yo contra ella no tengo nada, absolutamente nada, porque la entiendo. Si ella habló mal, si habló esto, si habló lo otro, fue por cosas que tú le has dicho, por cosas que tú has inventado. O sea, te estoy mostrando pruebas y te cierras. Como te digo, Y quieres de meter a hecho, terceras, cuartas personas es que que cuando no hay, sabes no hay cómo son las cosas terceras. realmente. Yo no tengo por qué. Flox no hizo nada malo. Lo que Flox hizo está bien. Hizo lo que hace cualquier amigo. Ve a tu amiga ebria que se quiere ir con un huevón, te jala, porque Flox dijo bien claro: oye, chata, tú has venido con nosotros, ven, vamos a este carro. Y yo te dije, sí, anda con ellos. Y te jaló, no hay nada de malo. Eso fue lo que pasó. Ahora, si tú dices que yo soy loco, que no me acuerdo, bueno, soy loco, ¿no? Miento todo el tiempo, nunca digo la verdad. Ya, yo soy loco. Espérate, dicen Sandra no fue porque estaba operada sus piernas. Eso es mentira, porque la inauguración, y si muestras en la captura, fue el 26 de junio. Me operé de mis piernitas el 20 de noviembre. Incluso creo que el video con las colombianas fue antes del viaje. Fue antes del 20 de noviembre. Creo que el video de las colombianas, cuando grabaste con las colombianas, fue al inicio de noviembre o octubre, si no me equivoco. Entonces, no es que yo no haya ido, yo no quería ir. Yo te digo algo, Ahí está yo al igual que creo que tú como yo, que nunca hubo interés como en hablar, porque yo nunca te he hablado más que ese día porque me Tú me has mandado un mensaje. Pero te estoy diciendo el por qué, porque estaba... Tú has sonreído en stream cuando te dijeron que yo iba a ir. Dijiste, de verdad, ahí está, míralo. ¿Y tú cuántas veces has reaccionado? ¿Y tú cuántas veces has reaccionado? No, Te yo no estoy le defendía, sonriendo. escúchame, yo ¿Tú no le cuántas veces defendía a él. Dios mío, Si tú Dios miras mis mío. streams, si tú miras mis Dios streams, santo. yo defendía el hecho de que está mal golpear a alguien, está mal hacer esto. Yo no es la persona, es la causa. Eso déjame claro, eso quiero aclarar. Sandra, Quinteca, a ver un momento, esperen los dos. Quinteca, lo que pasa es que tú también, gran parte de las cosas que ha pasado, tú tampoco no ayudas porque mientes bastante, Yo sé. caes en muchas hipocresías tú solo, y tú solo te has disparado a los pies haciendo que la gente ya no te crea más. Ese es un punto a favor que tiene Sandra. Ahora, Sandra, lo que pasa es que yo estoy escuchando que tú estás diciendo, no, que yo no estaba borracha. Sandra, a mí me han llegado varios videos donde a ti estás borracha, estás seria, estás haciendo unas cosas y hasta se te sale alguna parte de tu cuerpo que obviamente si yo quiero joderte no te jodo. Entonces, una persona normal, una persona con sus 4 cabales, sobria, no hubiera hecho eso, pues.
Entonces, como no por te entiendo. ello, No te entiendo, no te yo, entiendo. que yo me refiero a que Quinteca están hablando del tema de que estuve borracha, que tuve que llorar a una Ajá. amiga. Lo que pasa es que a mí me han pasado clips tuyos en donde Sí. tú estás en una party, en una fiesta normal de antro y te pasas Ajá. de copa y así se te escapa un poco. No, yo el no tema de la estaba, música. mira, a ver, escúchame. Ya sé Yo qué creo que video va te por el tema de refieres. ahí, eso también me Sí. genera un poco de inconfianza en Yo ya sé qué video te refieres. No, si tú te das No, cuenta. uno no, varios. Por eso, ya sé qué videos te refieres. Un video donde estoy bailando y se me sube la ropa, ¿ok? Otro video donde creo que te refieres al Halloween, que eso yo ya lo dije, eso no estaba, yo estaba mal, no estaba borracha, yo Sí. salí caminada parado ahí. Sí, y pero ese ya. no es el tema. El tema es que Quinteca Ahora. está haciendo referencia a que tú, Sí. como tú estás muy ebria, aún estas algunas cosas no te Sí, controlas pero y puede que se te escúchame, haya pasado yo ese tipo de nunca- cosas. A eso mira, yo voy. escúchame. Que Quinteca tampoco ayuda. Tú puedes hablar con Chris Lack, que es con el que siempre salí con Flows. Yo Uy. cuando siempre salgo, yo después, por ejemplo, como yo sé que soy mala copa, yo tomo agua. Incluso hasta pregúntale a Taurus, que salí, creo que fue la última vez que salí. A Taurus, Sideral, estuvimos ahí con Química, me querían dar whisky, yo no tomo. ¿Me entiendes? O sea, yo ya no tomo hace mucho tiempo, hace más de un año no tomo. ¿Me entiendes? O sea, Y por eso también- hace más tiempo, hace meses que te has peleado con Quinteca. O sea, el punto no es que estás tomando ahorita, Sandra. No, por El eso punto te es que digo, ustedes tienen no una es pelea meses, desde no es hace meses. meses, o No, 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 incluso no, del no, año no, pasado. No, Pero no. antes que Estás- se refiere a la conversación de ustedes lo que están teniendo. A eso yo Por a eso yo eso, voy. pero por eso te digo, es No que, estamos hablando ahorita. claro, pero por eso te digo, es que tú no, es que tú estás hablando sobre supuestos, yo te estoy mostrando hechos. ¿Qué hechos es que Tú te estás mandé? hablando suponiendo. El hecho, No, el hecho que te suponemos mandé que una tal, manito, suponemos una que tal. manito, una manito a las 6 de la mañana es un hecho. No entiendo, o sea, No te- sé, o sea, es exacto, pregúntate a ti, ¿por qué me escribes a las 6 de la mañana? porque Es bonito. te estaba escribiendo para ir al after con Masoku, porque es que no quiero meter más gente, como te digo. ya. ¿Cuál after? Nunca hubo ningún after. Bueno, porque Nunca hubo Es ningún lo que after. dice. pero hay motivos porque no hubo after. Y ¿no te acuerdas cuando salimos que íbamos? Es que no te acuerdas porque también estabas ebria. Yo me acuerdo. Es que eso es tu excusa. ¿Qué excusa te voy a Esa es dar? tu excusa. Yo no entiendo. Y si sonríes No, en es- stream, o sea, no entiendo. Tú eso dices, es lo que dijo Flo, tú dices o sea. sonríes en stream, habré sonrío porque estás rica. Pues, ¿qué hago? Si estás rica, me parece rica, estaba soltero. Nadie sonrío. está hablando de esas cosas. Pero me yo estás estoy diciendo, te de hecho, tú emocionas. estás- Me dices Mira, que me emociono. Tú me dices que me emocionaba. Mira, ¿Me emocionaba? mira, yo solo te voy a pedir una cosa. Yo te voy a pedir una ¿Qué? cosa. ¿Qué? O sea, haz tu show, ¿Qué? miente. Yo no miento, en eso no miento porque le contesta a mi Sí, ex mujer miente. y por uno eso fue uno de los Te motivos por los habrás cuales terminamos. emocionado, qué sé yo. Me emocioné. No lo sé. Ok. Y créeme que si estaba soltero te ibas conmigo, pero estaba con mujer y soy fiel. Así la realidad, así son las cosas. Estaba Bueno, con- no sé, Así no fue, sé, yo así no tengo pasó, idea, yo así pasó. no te conozco. Pero por favor, nada más lo que te pido es Es la deja de verdad. hablar conmigo. Perdón, deja de hablar de mí. Y tú dejas- ¿Puedes hacer eso? O sea, No, si- pero Yo dijo- o nunca sea, he hablado de ti. o sea, tú sí Te- puedes tirar tus balas Mira, al aire, tú sí yo puedes no he tirar. hablado mal de ti jamás. Vaya mal. Oye, escúchame, Yo no o sea, hablo tú mal sí de ti puedes jamás. tirar tus balas al aire y yo no puedo opinar. Oye, no si el puedo. otro día. Yo no entiendo, o sea, tú sí puedes decir, mi marido no es tal, cuando el único ¿Y huevón tú por qué acusado... te sientes aludido? Si hay 20 hombres así, o tú eres el centro del mundo. porque la realidad es que el único huevón al que acusan de todo lo que tú jodes es a mí, o sea, tú me jodes y Pero tú eres eso no es disponible. mi culpa que tú te sientas Ay. aludido. Si yo digo bots, ¿eres el único que usa bots? O sea, si yo digo un enano está por cual y todas esas cosas. Exacto, a mí no me importa, porque Ronchas habla todos los días de mí. ¿Y tú crees que yo me molesto? No. Yo me molesto. ¿Por qué? Porque bueno, la cosa está normal. El renegado me ha sacado 20 videos y normal, ¿tú crees que yo me molesto? ¿Y por qué te molestas Pero con lo que mira- yo digo? ¿Por qué te molestas con lo que Ah, yo digo? no. Si no pasó nada, no No, entiendo, no, ¿qué te molesta? Es que, ay, ¿Qué te molesta? Yo No, no he no, mentido. no, porque tu problema no es conmigo, tu problema es con Smash. Y tú por intentar humillar a Smash, metes eso. Humillar, yo digo la verdad, yo digo las cosas como Tu son. problema con Smash es con Smash. ¿Qué problema El tengo con él? renegado me hace videos a mí, ok. Es que Sandra, mira, yo te voy a decir una Ronchas cosa, es que habla de mí, Sandra, ok. Pero es que tú te tú metes has- por Smash para Sandra, tú has molestarme. opinado de varios temas y hay un clip tuyo en donde tú le dices, mira la G5, ella es una perra y está detrás. ¿Esa no es una bala para Quinteca? Que, ojo, yo no estoy acá para defender a Quinteca porque también le voy a sacar algunas cosas. Ah, bueno, Para que- Estás apañando a una señorita que le ha pegado. Oye, yo no te estoy diciendo que la G5 para mí Ya, G5 es estás otra poniendo laica, una nota de pero violencia. yo te estoy diciendo, mira la G5,
te está metiendo con la G5. Ella agarra y me El defiende. problema es, Mujer con escúchame, mujer. ¿Por qué se tiene que meter? Si él es varón, ¿por qué se tiene que poner a hablar de otra mujer? De la G5 me insultó. estás opinando, Sandra, estás Por eso, opinando no, el tema de esto, y cuando tú después te quejas de que hayan opinado de tu novela, todo lo que tú quieras, que yo digo, si te gusta bien, si no, también, pero estás opinando. Yo ya refiero, Quinteca obviamente también va a contestar. Es lo que tú haces. Tus videos de exactamente. 10 minutos que me haces son tus opiniones, yo las respeto. Pero lo que él está haciendo es calumniar, es distinto. ¿Entiendes? O sea, Eso es una calumnia. calumniar es algo, decir algo que pasó ese día que estábamos tomando. Eso calumniar no se Te le estoy entiende. mostrando No, pruebas que yo no he calumniar es tenido ningún interés. Bueno, yo... No he tenido ningún interés. Te estoy mostrando. Es que yo te digo algo, Sí, el interés es cuando una te lo mandé. persona... Mira, no es necesario tener interés con una persona o conversar o escribir con una persona para que en una noche pase algo. ¿Cuántas personas tienen algo en una noche y no se escriben, no se conocieron ni nada? Y así fue, así es. Claro, No es necesario escribir para tener interés si en tú lo alguien. quieres ver así, ok, perfecto. Yo solamente subí para eso, no tengo ningún problema, Ronchas. Del otro tema, sino para nada, solamente quería aclarar eso, Bueno. ya que la gente quiera hablar lo que él quiera. No tengo ningún problema. Si me quiere decir algo Ronchas o renegado, normal. Pueden decir algo. Yo sí, quitando este tema que ya, como digo, ninguno, ni Roncha ni yo estuvimos en el tema, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú de verdad te crees que la gente no sabe que tú ya tenías conocimiento de que un Guillermito venía en camino? Mira, respecto de ese tema, por respeto a las partes, ya no quiero hablar. Ya mirarás mi video, harás mi YouTube. No, es que lo hemos visto, Sandra, yo le he reaccionado y es que no es que no haya respeto, es que hay Yo algo dije- ahí. Yo dije y que algo- no iba a y algo hablar de que ese te- tema. Es que Por eso hay algo que yo te- subí nada más para hablar del tema de Quinteca. ya no quieres hablar entonces del tema de... No, es que ya lo respondí. Lo que tú me estabas preguntando ya está en stream. Es que Sí, no ya está en respondió mi nada, stream. Sandra, no respondió nada. Sí, lo respondí. Sí, me tomas molestia, lo respondí. Eso Lo he visto todo, lo hemos visto, lo hemos reaccionado. Sí, lo he respondido. Si quieres, te paso por privado el minuto para ahorrarte el tiempo. Lo hemos visto, Sandra, no está. Es que hay Pero te unas estoy cosas que no diciendo concuerdan que como- sí, ya dije. ¿Has visto el video de Ikari Dota? ¿O no? ¿No lo has visto por video? No veo los videos de YouTube, la verdad. No lo ves. Ya. No, o sea, te mentiría, no veo. Hace tiempo que no veo. Está bien, yo soy mentiroso, entonces. Me va a crecer la nariz más, ¿no? Y la panza, que no me crezca. Puta, ya Tienes fue. que decir ahora sniper, enano, pe gordo. Ya no O puedes sea, decir, yo te no. digo algo, Ahí sí mano. no. Yo te digo algo y le digo a ella, quien sea, mano, dile a tu novio que no le ofenda las cosas que no fue en su época. Mano, es simple. Yo, puta, he estado con mujeres que han estado con otros conocidos míos o intentaron algo y que no le afecte. O sea, si es tu flaco, sea feliz y ya. Que se sienta bien porque nunca pasó nada y ya. Nunca pasó nada, no hubo nada y ya. Y así simple, ¿no? Que no se sienta ofendido ni nada, que esté tranquilo. En la velada igual ahí que me pegue, dile, que entre. Mira, yo te digo a ti nada más, o sea, no sé tú por qué estás acostumbrado a denigrar a no sé cuántas mujeres. Tú dices, yo respeto a la mujer. Denigrarte y te gusta es denigrar a decir, muchas mujeres. denigrar A es decirte muchas, que quisiste a irte conmigo. muchas, No entiendo, a que muchas, denigrarte. a muchas. Denigrar es que quiera besarte, gordo. Denigrar es que te cuelgues y que quieras irte conmigo. Hablas, inventas, atacas, no solamente a mí, a muchas chicas. Hablas de su sexualidad, hablas de su vida, las haces quedar mal, utilizas el poder de tu comunidad. y ¿Qué eso no me comunidad? parece bien. Si tú la tienes mi comunidad O sea, ahora, no tengo tú- comunidad ya. ¿Qué tú- comunidad? tú calumnias. No tengo Tú comunidad. calumnias, y si tú opinaras, eso es distinto. Como te digo, lo que hace el renegado es opinar, lo que hace Ronchas es opinar. Ellos suponen, y es su chamba, respetable. Lo que tú haces es hacer tu trabajo con morbo, con mentiras, e inventándote Ya, cosas. entonces soy mentiroso, ok. Un mitómano solo miente, nunca dice la verdad, está bien. Si tú dices que yo soy mentiroso, soy mentiroso. Que no como te digo, yo las cosas que pasaron, Saca tus pruebas así como yo, porque es tu palabra contra la mía. Claro, y como yo soy mitómano, al mitómano no le creen, y a ti sí te creen, ¿no? Ya, está bien. Como Yo te estoy digo. mostrando pruebas que nunca he tenido interés en ti, ni siquiera ese mismo día. Bueno. Entonces, Tú, escúchame una consulta, a ver, antes de que te retires. ¿Tú te acuerdas ese día? ¿Eras consciente de todo lo de ese día? sí, ¿Sí o no? ni siquiera te di follow. Ya, ahora te digo Sí, algo. las A ver, dos ya, solo chicas responde, que estaban ahí, solo A responde. las dos chicas, yo sí les di follow y empecé mi Ya. amistad. Y si me das tiempo, Ronchas, te mando. Ya, pero te estoy preguntando una algo. A ver, captura mira, escúchame, te estoy de las preguntando algo cosas, pero tú no muestres. antes de que No acabe las esto. impliques. Antes de que acabe esto. No las- Antes de que acabe esto. Estabas consciente, me Sí. dices, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora te digo algo, dime algo. ¿Te quisiste ir conmigo en mi carro, sí o no? No quise. Ya, ya. Y si tú Alá, insistes alá, con alá, esto, alá, y si alá, tú alá, insistes alá, con alá, esto, yo he... alá, alá, alá. Con esto, yo he hablado con la administración del Limabar
He hablado con la administración del Limabar y la administración... Mano, qué mentirosa, weón. Te lo juro, no puedo creerlo, mano, weón. Qué locura, mano. Qué mentira, weón. Dios, qué mentira, weón. Qué mentira, mano. Te lo juro. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, brother, ella simplemente no quiere aceptar algo para que su pareja actual se sienta mal. Porque sabe que él se va a sentir mal si ella algún día tuvo un interés conmigo. Es la realidad, mano. Y a mí me da igual, porque la gente que estuvo ahí era consciente de eso. La gente ahí se dio cuenta de eso, mano.